Porque tú puedes intentar llegar a ese autoconocimiento, ¿no? Al final de lo que tú hablas es de un camino de iluminación. Básicamente, en el sí. bien No me gusta esta palabra, pero sí. Yo tampoco pero sí, te lo quería sí. en el buen sentido. Sí. La idea de intentar estar más cerca de la verdad sin... Objetiva. Sin juicio, o sea, sin tanto juicio, simplemente conectarte Sí. con lo que es, lo que hablábamos antes, es el todo y la nada, es el dolor y el placer, es la guerra y la paz, es la misma puerta que la ves desde la entrada y desde la salida, y ahí pone salida y en el otro lado pone entrada, pero es una puerta y sirve para lo mismo, ¿no? Pero lo ves desde lo opuesto. Ahora, esto es para salir, esto es para entrar, es una puerta. Yo entiendo que tú vas a ese camino y entiendo que lo que tú has encontrado es que el movimiento te ayuda o sea, es lo que te ha ayudado a crecer ahí, ¿no? Pero ¿cómo es cómo vives tú ese proceso? ¿Qué descubres tú a través del movimiento que a lo mejor no puedas hacer a través de una meditación, como hablábamos antes, tipo budista, zen o... o sea, alguien que no entienda muy bien de qué estamos hablando, ¿qué aspecto tiene o cómo sabes si...? Sí, esto es lo más, por ejemplo, en el podcast de Ido y Huberman, mucha gente comentaba que ¿de qué habla este tío? Es un charlatán, ¿no? Pero porque hablaba de los conceptos que si tú no los has experimentado de este lado, te suena un poco New Age, ¿no? Es como esto que es, ¿sabes? Pero el movimiento te expone. Lo que decía antes de la analogía de Erasmus Olme, de que... cuerpo y mente son dos lados del misma moneda y el movimiento los pone en rotación, ¿no? Y lo puedes ver los dos lados de la misma moneda a la vez. Pues esto es el proceso, porque más calidad propioceptiva desarrollas, porque cualquier emoción, cualquier proceso dentro de nuestro cuerpo tiene un patrón muscular. No puede existir sin patrón muscular. No sé, ansiedad, por ejemplo, lo sentimos porque hay cierta excitación de los músculos y cualquier otro. Entonces, más capacidad de percibir procesos internos tengo, más capacidad tengo de ver de dónde vienen. Vale. Y el momento de que algo empieza a manifestarse, siempre hay en sistema... hay un paso previo cuando la señal empieza a nacer y luego se manifiesta en actividad muscular. Sí. Entonces, el proceso de exponer este espacio cuando la señal empieza a nacer y se manifiesta y decidir si quieres que se manifieste o no. Y se puede conseguir solamente a través de desarrollar la capacidad propioceptiva, que está muy fino. Que los que no saben cómo funciona, ¿no?, esta propiocepción, tenemos dentro un mapa del cuerpo. Bueno, tú lo sabes, pero los que no saben escuchan. Es una analogía, yo creo que está bien para entenderlo a nivel básico, ¿no? Tenemos un mapa y mapas pueden ser de varios tipos. Puede ser mapa que te ha dibujado un niño, ¿sabes? Que para entender cómo llegar al sitio tú vas a hacer mucho esfuerzo ahí. Y hay mapas de Google Maps con todos los arbolitos, ¿sabes? Y pequeñas cosas en las calles donde tú puedes orientar súper bien. Entonces, crear estos mapas puedes solamente a través del movimiento y observación. También la meditación es la práctica, es la parte de mi práctica. Que es trabajo, ¿no? Como he dicho, trabajo de mente, de la parte mental, de parte corporal y de parte espiritual. Lo hacemos todos como un paquete, no son 3 vías separadas. El movimiento es más obvio y desarrollando esta calidad de los mapas dentro del sistema te permite ver mejor qué es lo que está pasando. Y solo lo puedes hacer a través del movimiento.
Y movimiento consciente, movimiento con la plena atención, movimiento Sí, con intención interna de conocerlo, no claro. solamente las repeticiones tontas um, sin nada por Sí, detrás, sin ningún contexto. sí. Ah, eso es. Sí, creo que este patrón que tú indicas se repite mucho en el ser humano, es decir, es muy redundante. Por ejemplo, te comentaba antes, ¿no? Que me empecé a interesar por el mundo del café hace unos años, ¿no? Mm. Al principio sabes que te gusta el café, ¿no? Es un poco cuando dices, aquí hay algo, ¿no? Tomas una bebida y de repente tomas una bebida un poco diferente y dices, ¿qué ha pasado? No es el café que conocía y te mueve algo. Y entonces despierta tu curiosidad. Cuando despiertas tu curiosidad, estás dispuesto a aprender, quieres descubrir qué hay ahí, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a conocer un poco más sobre el café, sobre diferentes cafés, pero cuando empiezas a catar café, de repente te das cuenta que tienes una capacidad sensorial inmensa que no utilizas para nada, que antes era amargo o poco amargo o muy amargo, Sí, ¿no? Eso sí. era mi propiocepción del café, ¿no? Y ahora empiezas a notar si tiene acidez o si tiene dulzor o si es achocolatado o si es afrutado o si es floral o tienes, de repente se empieza a abrir el mapa y ese mismo proceso te hace disfrutar más del propio proceso. Es decir, el tener más información del proceso también te indica, ¿no? Y también empiezas a conocerte a ti más. Me gusta Etiopía porque tiene esto y esto, pero resulta que este es un Colombia y sabe a Etiopía, ¿no? Entonces empiezas a jugar, que es un concepto también muy, muy interesante, ¿no? Y, y yo estoy muy de acuerdo contigo que yo hay mucha gente que veo que viene con problemas de dolor y sobre todo lo que me encuentro es que tiene un problema de estrés y de sedentarismo. O sea, no es un problema de dolor. El dolor es lo que decías, tú es una manifestación, pero es Sí. gente que tú hablas con ellos, tienes conversación, no duermen, no comen bien, están todo el día sentados, no son capaces de moverse, no tienen capacidad de sacar valor o alegría de la maravilla que es su cuerpo, ¿no? Y entonces básicamente lo único que necesitas es intentar de alguna manera conseguir que esas personas empiecen a moverse un poco y cuando se empiezan a mover empiezan a dormir un poco mejor y cuando empiezan a dormir un poco mejor y a moverse a lo mejor empiezan a comer un poco más y empiezan a estar un poco más al aire libre y sus relaciones sociales empiezan a mejorar y es como poner en marcha, ¿no? Entonces, yo también creo que ahora se habla mucho de la salud mental, muchos problemas de salud mental es agotamiento físico, agotamiento real de un cuerpo que no puede más de estar quieto, Sí. que te está avisando que dices, no puedo estar quieto. Es como cuando estás en un avión y llevas 12 horas estás en el asiento del medio y te duele todo porque quieres moverte, tu cuerpo te está diciendo que te muevas. Hay gente que vive en ese asiento intermedio del avión durante años, ¿no? Y quieren una solución y la solución es que moverte, haz lo que los seres vivos hacen, ¿no? Que se mueven, ¿no? Y luego si vas al punto que tú dices y encima lo enriqueces y le das matices y lo exploras y te empiezas a interesar por él, ya es maravilloso. Y, yo, este concepto, la verdad, la única persona que realmente me lo ha explicado, como ahora me lo estás explicando tú, pero que yo he oído desde este punto de vista tan profundo ha sido Aido, que realmente ha sido capaz de ir un poco más allá de lo físico, de lo evidente, ¿no? Del dedo y te ha dicho, Sí, sí. espera, que está la luna, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien. Y es verdad, este podcast también era un poco poder explicar eso, ¿no? Pues se habla mucho de la cultura del movimiento, ves a la gente que te dice, ahora hacemos trabajo de CrossFit y ahora habilidades. Y habilidades son, pues yo qué sé, pues a lo mejor alguna locomoción. Pero sigue estando muy vacío, ¿no? Para mí sigue sin ser una práctica de movimiento. Y yo en una consulta de fisioterapia con muy poco movimiento desde fuera, sé que puedo enseñar mucho movimiento, porque sé que puedo despertar eso, ¿no? Entonces, para mí es ahí donde está el valor. Y joder, me encanta que
que estés ahí en tu reducto, ahí, que te hayas venido aquí a España y que lo estés haciendo.